¿Cómo escribir un guión cinematográfico? Hay elementos claves que te pueden servir para antes de que llegues a la computadora y que empieces a desarrollar tu guión. Son herramientas importantes para que tu guión de cine tenga una coherencia, para que tenga profundidad y sobre todo para que puedas vincularlo con tu proceso de existencia y que tenga algún beneficio no solo creativo, sino también un beneficio de autoconocimiento y un beneficio interno. Soy Glafira Rocha y me da mucho gusto compartirte cómo empezar a escribir un guión cinematográfico. Esto es simplemente un preámbulo para antes de que escribas el guión de cine. Yo sé que a lo mejor estás realmente muy apresurado o tienes muchas ganas de empezar ya el guión de cine, pero hay elementos importantes que te pueden funcionar para el momento en el que ya te vayas a sentar a escribirlo, tengas una claridad de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. De veras que lo menos importante es aprenderte el formato en el que puedes escribir, porque lo esencial del guión cinematográfico es que tenga una historia clara, por supuesto, una historia contada en imágenes, porque eso es lo que significa el guión cinematográfico. No te confundas, el guión cinematográfico no es literatura, tal vez necesitaría un programa completo para poder decir por qué no es literatura, pero esencialmente es porque el guión cinematográfico lleva el arte cuando ya está en la pantalla. Una vez que ya se ha desarrollado la película, entonces es cuando ya puede adquirir la idea de arte, pero mientras tanto es un guión nada más. Recuerda que la literatura es el arte de la palabra y en el guión no necesitas estructurar las frases o estructurar de alguna manera muy literaria, porque lo importante es que la imagen sea clara. Pero antes de ponerte a escribir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Me voy a poner cómoda para poderte compartir esto cuando yo escribo guiones. Antes de escribir un guión, lo primero que hago es imaginarlo. A eso es a lo que te estoy invitando, a imaginarlo, pero no simplemente a imaginar la idea. ¿Por qué no simplemente la idea? Porque lo que te estoy invitando es a que imagines todo tu guión completo. Pero para esto es importante que tomes en cuenta lo que haces todos los días en tu vida. En tu vida, aunque no te hayas dado cuenta, o tal vez sí, estructuras un guión de cine diario. Diario estás contándote una película interna. ¿Cómo te cuentas esta película interna? Eh, Simplemente cuando introduces las imágenes de tu propia vida. Es inevitable que tú estés reproduciendo imágenes todos los días. Tú te estás contando una historia, la historia de tu vida, a lo mejor no te has percatado de ello. ¿Por qué no te has percatado? Simple y sencillamente porque no sales de la primera parte de la estructura de tu historia. Recuerda, por ejemplo, cuando traes algún conflicto o simplemente cuando tienes alguna preocupación o tienes que hacer algo, no necesariamente tiene que ser conflictivo, y estás de alguna manera reproduciendo imaginativamente eso que vas a hacer o ese problema que tuviste. Supongamos que es un proyecto que vas a realizar. Estás generando todo el tiempo la idea del proyecto, el proyecto, el proyecto. ¿Cómo vas a vincular esto para tu proceso de guión cinematográfico? Ok, primero haciéndote consciente de las películas que te cuentas a diario. Número uno, ¿cómo estás estructurando esa historia? Si tú tienes un proyecto, ¿hasta dónde llegas? Cuando digo hasta dónde llegas, estoy hablando de la estructura aristotélica. ¿Por qué? Porque es importante que para la base de tu historia tengas muy clara la estructura aristotélica. Te voy a dejar aquí un link para que tú puedas ver el programa en donde hablo de estructura aristotélica y en donde puedes visualizar ahí una gráfica en donde tú vas construyendo tu historia. Esto es lo mismo. Sin embargo, ¿cómo estás construyendo tu historia a través de tu imaginación? Puede ser, te decía, cuando tienes algún conflicto, simplemente llegas hasta el planteamiento. ¿Por qué? Porque estás ciclado en eso. Tengo este problema, esta persona me hizo esto, esta persona me hizo esto. Imagínate, estás realmente reproduciendo la misma imagen, la misma imagen. Es como una película que rebobinas y rebobinas y rebobinas. Bueno, ya no se rebobinan, pero las regresas, las regresas, las regresas y estás simplemente reproduciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo.
Por eso te estoy invitando a que antes de escribir el guión te hagas consciente de tu guión de vida, que te hagas consciente de la película que te cuentas todos los días. ¿Qué haces cuando vas a la escuela? ¿Qué haces cuando vas al trabajo? Te estás de alguna manera repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero a lo que te estoy invitando es a que le des una estructura con un desarrollo y un final. No importa que eso no esté pasando en tu vida, pero tú puedes proyectar qué es lo que te gustaría que pasara ante esa circunstancia. ¿Cómo vas a hacer esto? Simplemente vas a imaginar así como si fueras no sé, en un camión, en un metro, caminando, lo que haces todo el tiempo y que de alguna manera estás recurriendo a estarte contando una historia, pero solo llegas hasta el planteamiento, me pasa esto, ¿a qué? Pares ahí y le des una secuencia, le des un desarrollo. Para esto, otra vez, tu soporte va a ser la estructura aristotélica. Todo desde la imaginación, aún no escribes. ¿Por qué aún no escribes? Porque si tú lo tienes claro desde el proceso imaginativo, a la hora de escribir va a salir mucho más sencillo y te vas a detener en asuntos mucho más importantes, como elegir qué imagen va en cada secuencia que tú elijas, ¿ok? Entonces, primero, la imaginación. Una vez que has imaginado este guión en su desarrollo y en su desenlace, ya tienes la estructura. Ahora sí, ¿cuál es el punto de vista? ¿Quién lo está contando? Está desde el protagonista, otros son, o los personajes secundarios son los que lo cuentan, la misma historia, tu propia historia, porque después esto lo vas a aterrizar como una estructura de tu historia de ficción, pero antes es necesario que te hagas consciente de cómo estructuras tus historias, porque inevitablemente, si tu cabeza es un caos, en el momento en el que estás estructurando también una historia de ficción, va a ser un caos. Tal vez a veces te preguntes, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no encuentro un final? Simple y sencillamente porque es un patrón de tus propias historias que te cuentas todos los días sin darte cuenta. Se escuchó raro porque sin darte cuenta, no importa. Aquí lo importante es la toma de conciencia para la construcción de tus historias mentales. Cuando tú ya les das esta estructura aristotélica, lo que sigue entonces es buscar el punto de vista, te decía. Tal vez hay una cámara subjetiva ahí, es decir, lo estás contando en primera persona o en tercera persona, en donde solo eres el espectador y te sales de la historia. Ya te puedes empezar a ubicar como si tus ojos fueran la cámara, como si tus ojos de alguna manera ponen el encuadre de cada una de las escenas o secuencias que tú estás narrando, describiendo en tu guión de vida. Primero, antes de tu guión de ficción. Hago mucho hincapié en esto porque si tú adquieres las habilidades para poder estructurar tu guión interno, a la hora de la hora verás qué sencillo va a ser cuando estructuras tu guión de ficción. Entonces empieza así como un ejercicio diario, diario, diario. Tal vez quítale tiempo al Facebook, quítale tiempo al iPad, quítale tiempo a veces a estar viendo alguna película incluso, para que te hagas consciente de tu propia película interna. Cuando tú empiezas a desarrollar tu historia y luego no solo eso, sino que estás de alguna manera dándote cuenta cómo encuadras tu vida, es decir, desde la tercera persona, desde la primera persona. Recuerda que la cámara subjetiva es cuando la cámara es el personaje, que se ve las manos, etcétera, es en primera persona. Y en tercera persona es simple y sencillamente eres el espectador de lo que está ocurriendo ahí. ¿Cómo vives tu vida? ¿Como un espectador o como un participante? Eso también es muy importante porque te vas a dar cuenta qué tan inmiscuido estás en tu proceso de existencia o qué tan alejado estás de él. Creo que estas herramientas te pueden funcionar muy bien porque las puedes hacer diario. Cuando estás caminando, incluso de veras, aunque suene escatológico, cuando estás en el baño y estás estructurando una historia o te estás bañando, tal preocupación, dale un principio, un medio, un fin, identifica cómo son las imágenes, cuáles son los encuadres en los que estás retratando tu propia existencia y busca sobre todo darle un final proyectivo. Cuando digo un final proyectivo es algo que te gustaría a ti que pasara. No necesariamente algo que tú dices, ya sé qué va a pasar y va a terminar mal. No, dale un final que tú desees que suceda.
¿Por qué? Porque entonces vas a saber cómo estructurar el medio de tu propia historia. A lo que te estoy invitando sencillamente es a que te hagas consciente de la manera en que esas imágenes que todos los días están dentro de ti, esa película que te cuentas todos los días, esa película que le cuentas a los demás, tenga un sentido lógico aristotélico. Espero que eso te sirva. Voy a estar subiendo más programas acerca del guión cinematográfico, pero antes es importante que empieces a hacer tu propio guión de vida, tu propio guión de existencia, para que puedas escribir tu vida y vivir tu historia.